Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, les preparé este video para hablarles sobre la célula, que es el tema que seguiría, ¿sí? Lógicamente no puedo explicarle todo, absolutamente todo, porque se me cortan los videos, se hace muy largo. Voy a tratar de ser clara como todo lo que pueda y en lo posible abarcar todos los contenidos que tengo que dar. En este caso, como les dije, célula. Cuando hablamos de célula, ya saben ustedes que la célula es el origen, ¿sí? Si ustedes me preguntaran a mí cuál es la importancia de empezar a ver el contenido célula. La célula es el principio y el fin de todo ser vivo. ¿Por qué? Nuestro organismo está constituido por millones de células. Todo el tiempo estamos perdiendo células y todo el tiempo se están formando células nuevas en nuestro cuerpo. Todas las células no viven igual. Una vez cuando da este tema, los chicos piensan que la célula es algo estático. La célula está todo el tiempo, continuamente modificando su forma, modificando su función, envejeciendo. Y si ustedes me preguntaran a mí ahora, entonces si todo el tiempo estamos recuperando células, se mueren y recuperamos células, ¿por qué envejecemos? Me podrían preguntar. ¿Por qué nuestro cuerpo se llena de arrugas? ¿Por qué vamos perdiendo la memoria? ¿Sí? Las neuronas son un tipo de célula. ¿Sí? ¿Por qué perdemos la memoria? ¿O por qué nuestro cuerpo va declinando? ¿Por qué? Porque así como nosotros vamos recuperando células todo el tiempo, el ADN, que es lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, también va perdiendo la vitalidad que tenía años atrás. No todas las células viven igual al mismo tiempo, como dije al principio. Hay células que viven 2 días, por ejemplo los glóbulos blancos. Hay células que viven mucho más tiempo, como por ejemplo las células cardíacas. Cerca de 40 años viven las células cardíacas. Entonces yo no les nombré al comienzo de este video tipos de células, porque obviamente ustedes ya saben, tenemos células musculares que se llaman miocitos, tenemos células óseas que se llaman osteocitos, tenemos las neuronas que nombré recién, que son las células nerviosas, tenemos células epiteliales que forman la piel, tenemos células sanguíneas que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. O sea, estamos formados por millones de células. ¿Y por qué les dije al principio que la célula no es algo estático, como uno lo ve en una lámina? No, la célula está todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo sufriendo cambios, pero todo está controlado. ¿Por quién? Está dentro del núcleo, el cerebro que controla todo en la célula, el manual de instrucciones que controla todo en la célula, que es el ADN. Ahora vamos a ver entonces cuáles son las partes que tiene una célula. Tiene 3 partes básicas la célula. Un citoplasma, en el medio una membrana plasmática y un núcleo. En orden sería membrana plasmática, por fuera, citoplasma y luego adentro el núcleo. La membrana plasmática no es algo rígido, es algo flexible, está todo el tiempo moviéndose. Porque la célula todo el tiempo está incorporando sustancias sólidas y líquidas y está eliminando sustancias que no le sirven o sustancias que elabora y que son necesarias en el medio exterior. Entonces, membrana plasmática, dije, citoplasma, que se llama también citosol, y núcleo. Es importante que ustedes sepan que afuera de la célula, todo lo que rodea la célula, se llama espacio intercelular. Intercelular quiere decir entre 2 o más células. O espacio extracelular. Que la célula no está sola, como yo la podría dibujar. Está acompañada por otras células iguales a ella, que forman lo que se conoce como tejido. Nosotros vamos a ver después un tejido y vamos a ver que las células se agrupan de acuerdo a su forma para cumplir una misma función en tejidos. Entonces, piensen ustedes, esto lo digo porque piensen ustedes, que si una célula sufre alguna modificación o alguna mutación, quiere decir un cambio desfavorable, las células que están alrededor también lo sufren. Y eso puede dar origen a un trastorno, que puede ser, por ejemplo, una forma de tumor o cáncer.
Vamos a ir por parte, como les dije al principio, yo voy a lo más grueso, a lo más importante, porque no puedo estar 1 hora y media, 2, porque aburro explicando. Si fuera por mí, lo haría. La membrana plasmática. ¿Qué hay importante para decirles acerca de la membrana plasmática? La membrana plasmática tiene una bicapa. ¿Qué significa bicapa? Tiene 2 capas, doble envoltura, ¿sí? Doble envoltura, que se llama fosfolipídica. ¿Por qué fosfolipídica? Porque está formada por grasa, lípido, acuérdense que significa grasa. Esa envoltura fosfolipídica, ¿sí?, que se puede dibujar como si fueran globitos, ¿sí?, todos unos al lado del otro. Esos globitos tienen una cabeza y una colita. Esa cabeza se llama hidrofílica. ¿Qué significa la palabra hidrofílica? Hidro, agua, fílica, afinidad, atracción. Significa que esa cabecita deja pasar el agua. Pero yo les dije que había una colita. Esa colita no es hidrofílica como la cabeza, es hidrofóbica. ¿Qué significa hidrofóbica? Hidroagua. El prefijo hidro quiere decir agua. Fóbica es rechazo. Significa que deja pasar el agua, la cabeza, pero la cola no. Entonces ustedes dirán, ¿entonces cómo entra el agua? Si tengo una parte que deja pasar el agua y la otra no. Bueno, ahora van a ver cómo entra. Para todo, está todo tan perfectamente hecho en nuestro cuerpo que si hay algún elemento que impide pasar una sustancia, hay otro que lo favorece. Yo les dije entonces que tenemos una doble envoltura fosfolipídica, ¿sí? Les dije que tiene una cabecita hidrofílica y una cola hidrofóbica. Y ahora les voy a decir esto, que esos fosfolípidos no están solos, también hay proteínas. Hay 2 tipos de proteínas en la membrana plasmática. Siempre estamos hablando de la membrana plasmática. Esas proteínas se llaman proteínas integrales o proteínas de transmembrana. Transmembrana, ¿por qué? Porque atraviesan toda la membrana y les sobresale una parte hacia afuera y otra hacia adentro de la célula. Por eso se llaman transmembrana. O proteínas integrales, que ahora van a ver para qué sirven. Y después tengo proteínas periféricas. La palabra lo dice así, periférica, porque está afuera de la membrana plasmática. Están como flotando, una arriba de la otra, como flotando en esa membrana plasmática. Periférica quiere decir afuera, ¿sí? Pueden estar flotando hacia el espacio extracelular o hacia el espacio intracelular, para cualquiera de los dos. Pero están afuera, no están en el medio. Mientras que las integrales están como un sanguchito, en el medio, metiditas. Y yo hoy al principio les dije que el agua, por ejemplo, atravesaba la cabeza hidrofílica, ¿se acuerdan? Pero que no podía pasar en la colita de los fosfolípidos porque es hidrofóbica. Entonces les dije que no se preocuparan porque había una forma de que el agua entrara. Bueno, y otras sustancias, no solo el agua. Estas proteínas integrales o de transmembrana funcionan como canales. ¿Qué significa canales? Les estoy abreviando bastante todo esto, ¿sí? Para no complicarles la historia. Esos canales, ¿sí?, permiten el paso de sustancias. Entonces, todas las sustancias que los fosfolípidos no dejan pasar, las proteínas integrales sí lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque se abren formando lo que se conoce como canal y a través de ese canal pasan las sustancias. Yo les había dicho, les había nombrado del agua, pero también hay muchísimas sustancias que por su tamaño, el agua no tiene problema porque entra por ósmosis también, pero hay sustancias que por su tamaño no pueden atravesar porque los fosfolípidos están pegados unos con el otro y dejan pequeños orificios que son tan pequeños que hay moléculas que son grandes y no lo logran pasar. Entonces entran por esos canales proteicos de las proteínas integrales. Entonces las proteínas integrales tienen como función permitir el paso de sustancias a través de los canales proteicos. Hay varios tipos de transporte, ¿sí? Unos de transporte a través de esos canales y otros son canales facilitados, se llaman porque la misma proteína sale, busca y deja pasar la sustancia. Eso lo van a leer bien en el documento que yo les subí.
Yo quiero, porque si no, no logro explicar todo y quiero ir a otras cosas que son muy importantes. En el caso de las proteínas periféricas, también son muy importantes porque permiten formar lo que se conoce como glucocáliz. ¿Qué es el glucocáliz? El glucocáliz es como una marca identificatoria que tiene una célula. Es decir, las células reconocen si hay una célula extraña cerca, ¿sí? Por ejemplo, los glóbulos blancos detectan a una célula invasora y la atacan y la destruyen, porque nuestro cuerpo no acepta nada que no sea del propio cuerpo. Lo que aparece en el cuerpo que es extraño, afuera. Lo destruyen y afuera. ¿Y cómo detecta una célula a otra que no es del cuerpo? A través de este glucocáliz. El glucocáliz es como una envoltura, entonces, que tiene la membrana plasmática, como un DNI, digamos, que permite el reconocimiento de otras células amigas, entre comillas, que permite decirle a la otra célula, yo soy de este tejido, no me eches porque pertenezco a este tejido, ¿sí? Y ese glucocáliz, como les decía, permite el reconocimiento, el ataque y la destrucción de los glóbulos blancos. Muy bien. Ahora, dentro del citoplasma celular o citosol, ¿qué elementos tengo? Tengo lo que se conocen como organelas, organoides u orgánulos. Se los puede llamar como ustedes quieran. ¿Cuántos tengo? Muchos. Yo voy a tratar de ir explicándoles brevemente los más importantes. Ojalá llegue a todos. Voy a empezar por ejemplo, los centrosomas. Los centrosomas son organelas que están presentes en el citoplasma, digamos, medio silenciosos son porque ellos tienen una participación fundamental en el proceso de división celular. Son los que originan, dan lugar a los centríolos y que luego van a permitir el proceso de la división de la célula y la formación de lo que se conoce como uso mitótico. Luego tenemos otras organelas, orgánulos, que se llaman cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos para muchas personas son igual, son sinónimo. No, dicen cilio o flagelo como sinónimo. No, está mal. Los cilios y los flagelos ambos son prolongaciones, pero son diferentes uno de otro. Son prolongaciones de la membrana plasmática, ¿sí? Que le permiten a las células desplazarse. En eso estamos de acuerdo, pero son distintos. Porque los cilios son prolongaciones cortas, que generalmente son numerosas, están alrededor de la célula y permiten que la célula pueda desplazar, como si fueran los remos de un bote. Se mueven y permiten la movilización de la célula, ¿sí? Mientras que los flagelos generalmente son prolongaciones largas y son únicas, o hay uno o hay dos, pero no hay muchísimos flagelos. Por ejemplo, los espermatozoides son células que tienen flagelos, ¿sí? Bueno, además de los cilios, los flagelos y los, como les dije al principio, la primera organela, los centrómeros, también tenemos otras organelas como son los proteosomas. Proteosomas, ¿a qué le hace referencia? A proteínas. Bueno, los proteosomas son unas organelas que tienen unas enzimas que se llaman proteasas. Y esos proteosomas son muy importantes porque permiten la destrucción de proteínas envejecidas, dañadas, defectuosas, ¿sí? Que nuestro cuerpo no acumula basura. Todo lo que está en desuso se descarta, se tira. Y se reutiliza, no se descarta nada, ¿sí? Pero ya se dañó y es destruido por los proteosomas. Tenemos las mitocondrias también, que las mitocondrias son las organelas, yo diría, una de las más importantes, porque permiten el proceso de respiración celular. Pero no solo eso, también permiten un proceso que se llama apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Apoptosis celular. O suicidio también celular. Y ustedes dirán, ¿suicidio? ¿Por qué? ¿Se mata la célula? Las mitocondrias se ocupan de producir una serie de mecanismos enzimáticos, en cascada se conocen así, porque uno da lugar a otro, a otro, a otro. Cuando la célula ya no tiene una función, porque no la pierde nunca, está mal, me expresé mal, sino que ya está envejecida. La célula, no una organela, la célula está envejecida, ya está desgastada o ha tenido algún tipo de estrés que ha hecho que no pueda desempeñar la función como corresponde, la propia célula se autodestruye gracias a las mitocondrias. Las mitocondrias comienzan a desencadenar
como dije al principio, una serie de mecanismos que hacen que se muera. Se colapsa la célula y se descompone, se desintegra. Es atacada por otras organelas que ahora voy a nombrar, que se llaman lisosomas, para destruirla completamente y desintegrarla. ¿Sí? Si ustedes me dicen en qué momento se produce la apoptosis, en qué momento las mitocondrias dicen esta célula tiene que morirse, porque las mitocondrias, acuérdense que son unas organelas más. Yo dije que eran las más importantes, pero no son las únicas. ¿En qué momento? Cuando el ADN, porque las mitocondrias tienen un ADN, no les dije, las mitocondrias tienen un ADN propio. Hay organelas que tienen ADN propio. ¿Qué significa eso? Que tienen ADN propio, como lo escuchan. Es decir, que tienen un mecanismo, tienen como la autorización para, dada por su propio ADN obviamente, para poder realizar determinados procesos, como es este, que es tan importante, que se llama apoptosis. Y si ustedes me dicen, pero entonces me quedo con menos células, es peligroso, ¿son peligrosas las mitocondrias? No, es sano esto. ¿Por qué es sano? Porque esto es lo que ocurre cuando el tejido comienza a renovarse. Todos los tejidos se renuevan, es decir, todos los tejidos van perdiendo células. Células que ya no funcionan. Entonces, como dije al principio, se tienen que morir. ¿Y quién se ocupa de eso? Las mitocondrias. A través de este proceso de limpieza, si quieren llamarlo así. Limpieza. Y yo les hago leer en el texto algo acerca del ADN mitocondrial, que el ADN mitocondrial, ahora se los nombro nada más, lo van a leer ustedes, es maternal. ¿Por qué? Porque deriva del ADN de los óvulos. Los espermatozoides no tienen ADN. O sea, las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, no tienen ADN mitocondrial. Por lo tanto, el ADN que tenemos todas las personas procede de las mitocondrias de la mamá, de los óvulos maternos. Otra cosa importante con respecto a las mitocondrias, que no lo quiero dejar pasar. No puedo dejarlo pasar. Yo les dije a ustedes que las mitocondrias se ocupan de la respiración. Bueno, la respiración no la puedo dejar pasar con un proceso porque es muy importante. Es el proceso de obtención de energía. Recuerden esto, que ya lo dije cuando hablaba de proteínas, me parece, en otro video. Y si no, lo digo ahora. El proceso de respiración celular no es igual en todas las células. Es decir, no todas las células tienen la misma cantidad de mitocondrias. Hay células que tienen muchas mitocondrias y hay células que tienen pocas mitocondrias. Por ejemplo, las células musculares están llenas de mitocondrias. Las neuronas están llenas de mitocondrias. ¿Por qué? Porque no vamos a comparar nunca un músculo o un órgano del sistema nervioso con, por ejemplo, la piel. Las células epiteliales tienen pocas mitocondrias. Eso es muy importante. Si yo les pregunto a ustedes, ¿todas las células tienen la misma cantidad de mitocondrias? No. Hay células que tienen muchas y hay células que tienen pocas. ¿Y de qué depende eso? Del gasto energético de cada célula. Cuanto más gasta energía una célula, más mitocondrias tiene, obvio. Otras organelas importantes son los lisosomas. Yo les nombré hoy, les dije que cuando la célula estaba viejita, aparecían otras que la destruían y les nombré los lisosomas. Los lisosomas son organelas peligrosas. Estas sí son peligrosas. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas enzimas en su interior. Digestivas, enzimas re fuertes, que pueden atacar y destruir cualquier organela o cualquier sustancia, partícula, sólida o líquida que entre a la célula. La función de ella es esa, es degradar, destruir, desintegrar, es como un ácido. Si un lisosoma, por ejemplo, o varios lisosomas se colapsaran y explotaran, se desintegra todo el contenido celular. Así que miren si no serán importantes. Y si no serán importantes, no, peligrosas, súper peligrosas. Los lisosomas se ocupan de un proceso que se llama autofagia. ¿Qué quiere decir autofagia? Auto por sí mismo, fagia quiere decir comer. ¿Qué quiere decir? ¿Que se come a sí misma? No. ¿Qué? Los lisosomas, ¿sí? Cuando quiere ingresar una partícula adentro de la célula, hacen como una especie de evaginación, se llama la palabra correcta, donde incorporan, lo encierran a esa partícula y la meten adentro del citoplasma. ¿Para qué? La engloban y ahí la atacan todas las enzimas de los lisosomas y la destruyen.
Si es algo que sirve, va a quedar adentro de la célula. Si es algo que no sirve, afuera. Pues así como la entraron, la sacan, la expulsan. O sea que